de reuniones, y ojalá y que los amigos del Facebook, los que nos ven por YouTube, también puedan entender este sermón tan importante, al menos para mí. Yo he visto cómo el evangelio se ha diluido, y yo les decía, por ejemplo, a los hermanos de la primera reunión, por ejemplo, a mí en la secundaria me enseñaron una clase acerca de que las empresas, por ejemplo, vamos a poner una empresa que se dedicaba a hacer una llave perica o una Stilson. Yo sé que para muchos no saben ni qué onda, pero es algo que se usa para arreglar. Antes hacían herramientas para toda la vida, ¿sí o no? Las herramientas eran para toda la vida. Pero llegó alguien y dijo, oye, no, pues si las hacemos para toda la vida, va a desaparecer el negocio, porque ya nadie va a comprar. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues hay que bajarle a la calidad para que duren tanto tiempo, se descompongan y vuelvan a comprarnos. ¿Sí? Eso es para que las empresas pudieran seguir subsistiendo. Pero el detalle es que también creo que al evangelio le hemos metido mano. Y yo creo que eso no es sano. Por eso la prédica de esta mañana es: Jesús es suficiente. ¿Lo puede gritar conmigo, por favor, a las 3? 1, 2, 3. Jesús es suficiente. No necesitamos nada más para ser felices, solo a Jesús. Si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Si el Hijo de Dios vive y mora en su corazón, usted lo va a tener todo. Porque Jesús para nosotros es suficiente. Y todos aquellos que hemos experimentado a Dios, nos hemos dado cuenta que Él es el todo para nuestra vida. Por ejemplo, podemos ver, parece ser que el apóstol estaba teniendo problemas con la iglesia de Éfeso con esta circunstancia. Parece ser que la iglesia de Éfeso estaba buscando otras formas y otras maneras de buscar a Dios. Por ejemplo, vuelvo a repetir, aquellos que tienen más de 20 años de ser cristianos, ¿a poco antes había cursos de sanidad divina? ¿A poco antes había cursos para esto, cursos para aquello? ¿Qué te decían o qué nos enseñaban? Vaya de rodillas, porque Jesús es suficiente para su vida. Y nosotros crecimos, al menos este pastor creció sabiendo que Jesús es el todo para nuestra vida, que sin Él nada podemos hacer. Pero parece ser que al meterle mano al evangelio, algo ha pasado. Por eso el apóstol Pablo creo que tenía problemas con la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice, le enseña el apóstol y le dice: la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es suficiente para todas las personas. Cuando la persona conoce de verdad a Jesús, su vida empieza a cambiar. Y mire, quiero que veamos esta historia con mucho detenimiento. Juan capítulo 3, versos del 1 al 3. La Biblia habla de un hombre muy importante en la religión judía, en los fariseos, muy importante, llamado Nicodemo. Era un hombre que conocía la ley perfectamente, la Torá, se la sabía al revés y al derecho, sabía todos los mandamientos, sabía todos los lineamientos, pero tenía un problema. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, porque no quería que un maestro, un rabí, alguien que conocía la ley, fuera con el hijo del carpintero, que para todos era un ignorante. Pero fue de noche. Y la Biblia dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Y Jesús se fue a la raíz de su problema. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no, diga lo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Ahora, déjeme decirle algo. Un nacimiento natural, diga conmigo, nacimiento natural. El niño que nace naturalmente, la niña que nace naturalmente, nace con heridas, nace con traumas, nace con cosas del corazón. No, nada de eso. Eso se va dando conforme va viviendo y va teniendo experiencias. Yo quiero decirle algo, iglesia, escúcheme. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que el Señor ha llegado a nuestro corazón y nos ha hecho nacer de nuevo, no hay heridas del corazón, no hay nada en nuestra vida, no hay vacíos dentro de nosotros, porque Jesús llegó para llenarlo
Todo. Por eso escuche, yo batallo para entender a veces a cristianos que dicen: pastor, hace 5 años Dios me salvó, pero sabe una cosa, pastor, todavía siento aquí la ausencia de Él. Aún, pastor, hay un dolor que no he podido superar. Pero ¿cómo? Si el Señor te volvió una nueva. Es decir, el Señor te reseteó la vida, te hizo nuevo, te sanó, te preparó, llenó todos los vacíos de tu corazón para que tengas vida y la tengas en abundancia, porque Él llena todos los vacíos de nuestra vida. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pastor, ¿qué significa nacer de nuevo? Escuche, en otras palabras, regresamos al taller de Dios. Sí. Cuando usted nace de nuevo, cuando Cristo llega a su corazón, en automático, espiritualmente, ¿sabe lo que hacemos? Regresamos al taller del Maestro. ¿Para qué, pastor? Para ser reparados por Él. Para que nuestro corazón, nuestras emociones sean reparadas por su presencia. Y que a partir de ese momento usted y yo volvemos a ser nuevas. Porque ahí le va. Si sus emociones siguen siendo las mismas, ¿qué caso tiene conocer a Jesús? Si los vacíos siguen estando ahí, ¿qué caso tiene conocer a Jesús? Si las emociones todavía están encontradas dentro de nosotros, ¿qué caso tiene conocer a Jesús? Lo que pasa es que cuando Jesús viene a nuestra vida, Él llena todo nuestro ser, Él llena toda nuestra vida. Las heridas del corazón son sanadas, los corazones quebrantados son restaurados. ¿Por qué? Porque Él lo llena. Jesús es suficiente para nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo conocí a Jesús a los 13 años, ustedes han oído que mi padre era un alcohólico. Yo, a pesar de que él estaba ahí, no tenía un padre. Carecí del amor de un padre. Pero cuando llegué a Jesús, Él llenó mi vida, llenó ese vacío que había en mi vida. Y ahora yo no andaba por las calles y tengo a Jesús, pero tengo todavía el vacío. ¿Por qué? Porque Él se convirtió en mi padre. Porque Él llenó el hueco, el vacío que había en mí y se convirtió en mi Padre. Y yo quiero decirle, es el mejor Padre que podemos tener. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, cuando regresamos al corazón de Dios, cuando regresamos al taller del Maestro, Él viene para repararnos. Él nos repara la vida y empieza a hacer de nosotros una nueva. Ahora mire, escuche, ¿qué podemos decir de la mujer samaritana? La Biblia es clara y nos enseña esto en Juan capítulo 4, verso 10. Jesús se encuentra en el pozo de Jacob solo, despacha a los discípulos para que vayan a traer de comer. Todo estaba preparada, la cita eterna con esa mujer, ese momento, en ese día. Y empezó una plática entre la mujer y Jesús. Y Jesús le dice esto y le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua. Escuche, escuche. El Señor le estaba diciendo: si supieras que el que te hizo está enfrente de ti, tú le pedirías: repárame, porque estoy descompuesto. Repárame porque no sé vivir. Repárame porque todas las cosas están mal. Hay un cortocircuito dentro de mi corazón y solo tú lo puedes resolver. Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te pide dame de beber, y Jesús inmediatamente va sobre el problema. Juan 4:18, porque 5. Ahora ahí le va. Todos ustedes y nosotros podemos decir: no pastor, esa mujer era una mujer ligera. Momento, escuche. Póngame atención, por favor. Esta mujer tenía un problema de aceptación. Necesitaba sentirse amada. Y quizás vio al primero y dijo: no hombre, mira, este es bien buena gente, con este me va a resolver la vida. Se casó, le aguantó 1 año, se divorció. Vio el otro y dijo: este tiene lana, lo que me hace falta es lana, así es que déjame caso con este. Se casó con ese y al año tronó. Se buscó a otro: mira, este tiene cara de mandilón, me hace todo. Es lo que mi alma necesita, así es que aquí mero. Pues resulta que ni el mandilón le llenó el ojo. Porque no era un problema de marido, era un vacío en el corazón. Escuche, mi iglesia, y a veces los vacíos se convierten en cadenas.
A veces los vacíos de nuestra vida se convierten en ataduras que no podemos resolver la vida. Hay vacíos que nos llevan a cometer errores. Hay vacíos que nos llevan a ciertas ataduras. Y las personas dicen: pastor, es que yo con nada soy feliz, pastor. Yo no tengo cómo ser feliz. Pero yo quiero decirle que Jesús es suficiente para nuestra vida. Que esta tarde Jesús puede hacer algo glorioso en su vida. Por eso Efesios capítulo 2 verso 1 dice: escuche esto por favor y póngame toda la atención. Él os dio cuando estabais en vuestros delitos, sí. Ahora póngame atención por favor, porque eso se va a poner interesante. Y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de la vida espiritual. Estábamos muertos, pero ahí le va. Cuando una persona muere en lo físico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo le pasó. Un órgano dejó de funcionar. Algo pasó interiormente, algo le pasó y le llevó a la muerte. Lázaro, la Biblia dice que estaba enfermo y le llevó a espiritualmente. ¿Por qué morimos? Porque algo deja de funcionar. Un vacío que llegó a nuestro corazón y no lo pudimos llenar. Ese vacío nos llevó a la muerte. Ahora, mire lo que dice el Señor. Él los dio. Escúcheme. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿qué tuvo que hacer? Echó a funcionar otra vez sus órganos internos, les dio vida, le puso corazón nuevo, riñones nuevos, páncreas nuevo, vaso nuevo, pulmones nuevos, todo nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya olía Lázaro, que sus órganos ya estaban descompuestos. Llega Jesús y antes de que Él le dijera: Lázaro, ven fuera, Él restauró todos y tuvo vida. Escuche, cuando nosotros somos nuevas, cuando nosotros pasamos de muerte, ¿qué hizo Jesús en nosotros? Espiritualmente, lo que nos llevó a la muerte, lo sanó. Lo que nos llevó a estar muertos en delitos y pecados, Él lo sanó. Nos hizo nuevos. Es decir, cuando Dios te salva, lo que te mató ya no te vuelve a matar, porque Jesús lo sanó. Va de nuevo, porque quiero que me comprenda espiritualmente. Diga conmigo, espiritualmente. Lo que te mató espiritualmente, lo que te llevó a la muerte, viene Jesús, hace un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y ahora Jesús nos sana de tal manera que Él nos da vida espiritualmente. Y aquello que me mató espiritualmente fue sanado. Por eso, ahí le va. Yo no creo en creyentes heridos. Ay, pastor, vivo herido toda la vida. No han nacido de nuevo. Porque aquellos que Jesús nos ha dado vida, no hay nada que nos mate. Aquellos en los cuales Jesús ha venido y ha sanado nuestras heridas, ha llenado los vacíos de nuestra vida. Ya no hay más vacíos, porque Él lo ha llenado todo. Estamos llenos de Dios, satisfechos de Dios, bendecidos de Dios, de tal manera que ya no hay vacíos en nuestra vida. En otras palabras, iglesia, nadie te puede hacer daño, nadie te puede matar, nadie te puede ofender, nadie te puede dañar. ¿Por qué? Porque antes me sentía dañado por los vacíos que había en mi vida, pero llegó Jesús y lo llenó. Y ahora soy nueva criatura. Cuando nosotros podemos entender el nuevo nacimiento, nuestra vida empieza a cambiar. Por eso el salmista decía esto en el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando la gente, el creyente nuevo, empieza a nacer, Dios lo primero que hace es que le restaura el corazón quebrantado. Porque ahí le va. ¿Cuántos saben? Dije, ¿cuántos saben que cuando nacimos de nuevo, Dios nos prepara para una batalla, guerra espiritual? Es decir, empieza la batalla, porque Satanás, el enemigo, el chirriscuís, patas prietas, te quiere regresar al mundo. Pero Dios en tu vida te ayuda a seguir luchando, peleando la buena batalla de la fe, ¿sí o no? Ahí va. Escucha, iglesia. Él sana los y venda. Tú imagínate,
naces de nuevo, espiritualmente eres un. Espiritualmente eres un. Y luego Dios te manda a la guerra herido. Y luego Dios te manda a la guerra con tus emociones como las tenías antes. Y luego Dios te manda a la guerra con tu corazón quebrantado como lo tenías antes. Yo le quiero decir algo, vas a morir. Pero Dios, antes de mandarnos a la guerra, lo primero que hace es que Él sana nuestro corazón quebrantado. Es que Él venda nuestras heridas. Y ahora sí, diga el débil: fuerte soy en Cristo Jesús. Porque ahora he conocido a Dios y Jesús ha sido suficiente para mi vida. La gente está llena de vacíos. Vacíos impresionantes. Por ejemplo, dice la psicología que una persona que se droga es porque es una forma de evadir la realidad en que está viviendo. Dicen, esto no lo dice el pastor, esto no lo dice la iglesia, esto lo dice la psicología. Todo aquel que se droga, la mayoría de ellos, es porque quieren evadir la realidad que están viviendo. Lo que está viviendo no agrada, no les agrada. Quizás los problemas de casa, de familia, de matrimonio, los problemas que hay alrededor, no los soporta, de tal manera que se droga para olvidarse de aquello que está viviendo. ¿Por qué? Escúcheme, porque hay un vacío en el corazón. Y yo creo que cuando un drogadicto viene a Jesús y Jesús le cambia la vida, lo hace nacer de nuevo, el deseo por drogarse se va. ¿Por qué? Porque el vacío ha sido llenado por su presencia. Cuando nosotros entendemos que Jesús es suficiente para nuestra vida. Por ejemplo, la psicología también dice que el alcohólico, personas con grandes episodios de ansiedad, que temen enfrentar los problemas. La psicología dice que la mayoría de los alcohólicos son aquellos que tienen un temor a la ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen temor a enfrentarse a los problemas que vienen, que se avecinan, de tal manera que se esconden en el alcohol, en la bebida y evaden esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón de las personas. Los vacíos te llevan, a veces la persona va y dice: bueno, pues yo quiero llenar un vacío, pero ahí le va. Diga conmigo, es como esta botella, que si yo le hago un agujerito, por más que la llene, es como Alcohólicos Anónimos, una buena institución, pero por más que lo llenes, se va a vaciar. Qué bueno por los centros de rehabilitación, pero por más que los llenes, se van a. Solo Jesús es suficiente para romper las cadenas. Jesús es suficiente. Cuando la persona, mi papá, después de ser más de 37 años alcohólico, un día conoció a Jesús, tuvo una experiencia con el Todopoderoso, y de la noche a la mañana dejó el alcohol. De la noche. No, pastor, pues que es un proceso. Cuando Jesús lo llena todo, no hay procesos, hay convicciones. ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando Jesús lo llena todo, no hay procesos, hay convicciones. Porque Jesús llega, te llena el vacío y tú dices: ya no necesito droga, ya no necesito alcohol, ya no necesito nada de eso, porque Él es suficiente para mi vida. Y ahora sí somos felices, plenos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando Jesús lo llena, los vacíos desaparecen. Viene Jesús y llena los vacíos. Yo recuerdo a mamá. Mamá era la mujer más amargada de esta tierra. Y cómo no, un esposo alcohólico que no nos abandonó, que a lo mejor en aquellos años hubiera sido lo mejor, pero seguía ahí en la casa. Mamá tenía 3 trabajos para mantenernos. Era sirvienta en 3 hogares. Usted hubiera conocido a mi madre nunca reía. Estaba triste, siempre lloraba. No se diga cuando se oía la voz de ese hombre, un alcohólico violento y agresivo. 2 cuadras se oía que mi papá venía. Mamá se metía a un cuarto a llorar.
a llorar y decía, quiero matarme, quiero morirme, pero no lo hago por ustedes. Estábamos chiquitos. Pero el día que mi madre conoció a Jesús, el día que mi madre tuvo una experiencia con el Todopoderoso, mamá iba a la iglesia, venía llena de gozo, de alegría. Mi papá gritaba, maldecía, y mi mamá parece que tenía orejas de pescado, no oía nada. Mamá nada le robaba el gozo de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque los vacíos fueron llenos por la presencia de Dios. Los vacíos fueron llenos de la presencia de Dios. Ya no había tristeza, ahora Él lo había llenado todo. Por eso, mis amadas hermanas, disculpe lo que le voy a decir. Su esposo lo abandonó, la abandonó. Usted es madre soltera, está saliendo adelante y todavía se siente desechada, menospreciada. Se siente que no la valoraron. Yo quiero decirle algo: el Padre Celestial, el amoroso Jesús, la valora, y usted debe de salir adelante, porque usted no está sola. El Dios Todopoderoso está con usted, está de su lado, la va a bendecir, y si ese vacío se llena, usted va a ser la mujer más feliz de esta tierra. Porque cuando los vacíos se llenan, algo pasa en nuestra vida. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 versos 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis. No, dígalo aunque le cueste. 1, 2, 3. Y vosotros estáis. Escúcheme, iglesia. Si alguien siendo cristiano se siente infeliz, usted no ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Ese amén está muy atorado, ese amén. Déjeme decirle, todos aquellos que conocemos a Jesús somos plenos. Somos plenos. Somos plenos. Porque mire, déjeme decirle algo. Si comemos una tortilla con chile, somos felices. Porque el vacío está lleno. Si Dios nos da riqueza, las riquezas son como nada. Bendecimos a Dios por la riqueza, pero yo sigo siendo la misma persona, porque Él lo llena todo. Cuando Jesús se ha convertido en lo más importante en nuestra vida, somos los creyentes más felices. Por eso Colosenses dice: y vosotros estáis completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso ahora comprendo lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para... ¿Qué vacío provocó en tu vida? ¿Qué vacío hay en tu vida? ¿Qué vacío vino el enemigo y lo puso, y hoy eres una persona insatisfecha? No importa lo que venga a tu vida, no importa lo que suceda, la insatisfacción es parte de la vida. Pero mire lo que dijo Jesús: yo he venido para que tengan y la tengan. Ahí va. Será vida, ser salvo y vivir amargado. Va. No, contésteme, que no se le atore aquí en la garganta, porque ahí la trae atorado. Dígame, ¿será bueno ser cristiano y vivir amargado? Dígame, ¿será bueno ser cristiano y vivir toda la vida derrotado? No, porque la Biblia es clara. Él me dio vida. Él me dio vida, y no solo eso, me la dio en otras palabras, Él cuando me salvó, me hizo una nueva criatura, nueva persona. Quitó las heridas del alma, las heridas del corazón, el corazón destrozado. Él lo hizo nuevo y me dijo: mi hijo, ahora tienes una nueva oportunidad. Has sido reparado bajo la mano del Todopoderoso.
Qué precioso es entender que Jesús es suficiente para nuestra vida. Por eso déjeme darle un consejo a todo el liderazgo, todos los que predicamos. Nuestros sermones, nuestras enseñanzas no tienen que ir dirigidas hacia un predicador, hacia un pastor, hacia un apóstol, hacia llámese lo que se llame. Nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas deben de ir dirigidas al que todo lo puede, a Jesús. Tenemos que aprender a llevar a la gente a Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús, nuestro precioso Señor. Me está escuchando hoy el evangelio ha caído en tonterías. Y perdóneme, hoy escuchamos acerca del saco ungido. Te aviento el saco y cuando en el evangelio el hombre es el centro de atención, ese no es el evangelio. Quiero que me escuche, iglesia. Cuando en el evangelio el centro de atención es el hombre, hay un problema en el corazón. Porque en el evangelio, por eso Juan el Bautista decía: él debe de crecer, yo debo de menguar. Él debe de ser el grande, yo debo de ser el pequeño. Porque en esta vida cristiana el único que importa es Jesucristo. Escuche, iglesia, yo les amo, pero yo no los quiero hacer dependientes de un pastor. No me agrada que la iglesia dependa de un pastor. La iglesia debe de depender de Jesucristo, su Salvador. Yo estoy aquí para enseñarle, para guiarle en la palabra de Dios, para orientarle, aconsejarle, orar por usted si usted lo necesita. Pero su vida debe de estar conectada con el Todopoderoso. ¿Alguien me está comprendiendo? Para mí sería así como que bien, que toda la gente dependa de mí, que sin mí nada puedan hacer. Pero yo estaría equivocado. No, iglesia, en este lugar yo soy el menos importante. En este lugar el único importante tiene un nombre y se llama Jesucristo. Todo lo que hacemos va canalizado hacia Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Mire lo que dice el salmista, Salmo 42, 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Escuche, si usted analiza estos versos, ¿cómo estaba el corazón del salmista? Destrozado. Pero mire cómo Dios llega. Un abismo llama a otro. ¿Dónde estaba el salmista? Su corazón, ¿dónde estaba? En un abismo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado. ¿Cuántos han ido al mar o cuántos están a irse donde la vida es más sabrosa? Levante la mano. Cuando usted está en el mar, así en la orilla, y luego de repente viene la ola. ¿Qué hace la ola? Lo cubre todo y se lo lleva. Y si usted no tiene cuidado, se lo... Escuche, mire lo que Dios dice. El salmista dice: eran tan profundos mis abismos que tus olas pasaron sobre mí. Y cuando tus olas pasaron sobre mí, se llenaron todos los vacíos de mi alma. Por eso cuando nosotros vamos a Dios, todos nuestros vacíos se llenan de una manera impresionante. Lucas capítulo 5 versos 12 y 13 nos enseña algo precioso. Habla de un hombre leproso. Usted sabe, en aquel tiempo la lepra no tenía remedio. ¿Qué es la lepra? Manchas blancas con pelos que de pronto con el tiempo se carcome la piel y van cayendo de tal manera que pueden caerse cada parte de los huesos. ¿Por qué? Porque la lepra carcome la carne, los nervios, los tejidos, los tendones. Y en ese tiempo la lepra era incurable. La Biblia dice que un hombre que tenía lepra, según Lucas capítulo 5 verso 12, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de
el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, si quieres. No, si quieres. No le pidió que lo tocara porque sabía que era imposible. Pero mire lo que hizo Jesús. Entonces, extendiendo él, lee. Ahí va. ¿Qué hizo Jesús al tocarlo? ¿Qué hizo Jesús al tocarlo? No necesitaba tocarlo para sanarlo, pero sí necesitaba tocarlo para sanar sus heridas, porque era un hombre rechazado a causa de su lepra. Porque la lepra lo había apartado de su familia y nadie lo quería tocar, porque para la gente era inmundo. Ese hombre se sentía rechazado, sentía que nadie lo amaba, nadie lo quería por su condición. Pero llega Jesús y el hombre sabía que no había necesidad de que lo tocara, por eso le pidió el milagro. Si tú quieres, tú puedes. Pero la Biblia dice que Jesús hizo algo que muy pocas veces hacía. Extendió su mano, lo tocó. Y en ese momento, escuche, y quiero que me escuche muy bien, hay enfermedades causadas por heridas del alma. Hay enfermedades que son causadas por el vacío que hay en el corazón. Y usted dice: pastor, es que voy con el doctor y con esto y con esto, hasta chochos me estoy tomando, pastor, pero sigo igual. ¿Sabe usted por qué? Porque lo que usted padece no es una enfermedad, es un vacío que afecta a su cuerpo. Aquel hombre, Jesús lo vio, lo tocó y le dijo: ven para acá, déjame sano la herida de tu corazón, que es más horrible que la lepra que tienes. Dice la Biblia que Jesús se acercó, lo tocó. Creo que en el peor pedazo de carne más destrozado, lo tocó. Y en ese momento se sintió aceptado, querido, amado. Y dice la Biblia que lo tocó y le dijo: quiero. Lo que tú pides vale. Lo que tú necesitas me importa. Quiero. Sé limpio. Y al instante la lepra se fue, porque fue sanada o sanado el vacío que había en su corazón. Hay vacíos impresionantes que usted de repente puede juzgar a las personas: ay, ese, ¿para qué venía a este mundo? Vive drogado. Escúcheme, es que quizás ese vacío se convirtió en una atadura. Porque probó la droga no por ser un vicioso, probó la droga por escaparse de su realidad. Pero ese vacío lo llevó a una atadura. Y ahora no puede dejar la droga. ¿Por qué? Porque el vacío se convirtió en atadura. Así hay tantas personas que de pronto usted juzga y usted dice: ¿qué pasó? ¿Por qué? Es como, por ejemplo, el que viene de un hogar divorciado, de divorcio. Los muchachos también se divorcian y dicen que un hijo que viene de un hogar divorciado tiende también a divorciarse, porque son vacíos del alma. Son vacíos que hay en la vida. Usted, por ejemplo, puede escuchar de hombres que abandonan a sus hijos, que no les interesa nada. Artistas famosos que usted dice tienen todo el dinero para poder hacerse cargo de sus hijos, pero ¿por qué no? Pero usted revisa la historia y se da cuenta que sus padres tampoco se hicieron cargo de ellos. Hay un vacío que no puede ser llenado, y los vacíos se repiten. Los vacíos se vuelven a repetir una vez tras otra, hasta que llega Jesús, y Jesús lo llena todo y nos regresa a nuestro estado original, como Él nos creó, con el corazón de Dios, para amar y para bendecir a otros.
Por eso, iglesia, es tan importante entender que el evangelio es eso. Aquel hombre lunático que el Señor sacó de él demonios, le dice, mas Jesús no le permitió, porque el hombre le decía, déjame ir por favor contigo, y Jesús no se lo permitió. Pero quiero que me escuche esto, ponga atención. Sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia. Yo pregunto, ¿por qué ese hombre gadareno no le reclamó a Dios? ¿Y por qué yo? Tú dices que eres el Hijo de Dios, explícame por qué yo. Explícame por qué me pasó esto a mí habiendo tantos. No, ven, yo quiero que me digan, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tuve que pasar eso? A ver, ven acá, explícame. Tú eres el Hijo de Dios, tú lo debes de saber. Ven para acá y explícame. Escuche. Eso hubiera sido la reacción de un hombre natural. Pero Jesús llenó el vacío de su corazón. Y cuando Jesús llena los vacíos, se acaban las preguntas. Porque nos damos cuenta que Él lo llena todo. Que nuestra vida no tiene lugar para preguntas. ¿Por qué? Porque hemos sido saciados con la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, qué tan importante es comprender que Jesús lo llena. Aquí dice la Biblia que los discípulos entraron al templo que se llama La Hermosa a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Aquí tenemos oración a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana. Véngase a orar. Voltea con la persona que está al lado y dile, órale, hermano. La Biblia dice que los discípulos iban como a esa hora a orar, y un hombre que estaba cojo de nacimiento les extendió la mano. Y qué impresionante, ¿eh? Porque aquel hombre, él extendió la mano esperando recibir de ellos algo, pero pues Pedro no empezó, no, mira, pues sirvo a Dios, hombre, es escasez y pobreza. No, hombre, pues sirvo a Dios, pues dependo de que Él abra los cielos, así es que pues no, pues es más, hoy ni he comido. Jesús nunca va a llamar a servirle a alguien que tiene vacíos en el corazón. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, yo he aprendido a tener abundancia como a tener escasez. En todo y por todo soy enseñado, y nada cambia mi manera de ser. ¿Por qué? Porque mis vacíos han sido llenados. Esa es la manera de pensar de los apóstoles. Aquel hombre le extiende la mano y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y escuche un corazón lleno. Un corazón que fue llenado por Dios y que Jesús fue suficiente. La Biblia dice que este hombre entró ¿cómo? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Saltando, se puso en pie y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando. O sea, no hubo tiempo de reclamos, no hubo tiempo de quejas, de decirle a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Sino que sus vacíos habían sido llenados. Y yo quiero decirle algo, iglesia, cuando los vacíos son llenados, somos las personas más felices de esta tierra. Somos las personas más felices de esta tierra, porque Dios está en nuestro corazón. No permita que haya vacíos en su vida, porque Jesús debe de ser suficiente para nuestra vida. Es más, me apasiona lo que dice el profeta Isaías hablando de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está, quiero que ponga atención, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los. ¿Cuál es una nueva para un abatido? Porque no solamente lo llamó a salvar a las personas, lo llamó a sanar los vacíos del corazón. Sí. Ay, no, hermano, mira, Dios viene, Dios te va a salvar. Y al rato, mira, al rato, tú vas a agarrar la onda y Dios te va a quitar esos complejos que tienes. El evangelio que yo conozco no es así.
me perdona. El evangelio que yo conozco no es así. El evangelio que yo conozco es un evangelio que transforma, que da vida, que bendice, que llena los vacíos del corazón, y que desde ese momento eres una nueva criatura. ¿Alguien me está escuchando? El evangelio que yo conocí de un muchacho de 13 años, agresivo, violento, que solamente estaba buscando a quien hacerle el mal, que solamente estaba buscando a jovencitos que quisieran darse un tiro conmigo. Porque era tanto el odio que había en mi corazón, que lo único que yo quería era hacer daño. Cuando yo conozco a Jesús a mis 13 años, llego esa noche, Jesús me cambia la vida. Al día siguiente, 4 de la tarde, domingo 4 de la tarde, culto empezaba a las 5:15. Yo estaba sentado en una de las bancas, mi cabello corto porque lo usaba largo, mi camisa fajada porque siempre andaba, parecía un rapero. De esos que usan el pantalón a media pompa. Parece que el pañal ya se ensuciaron. Llego, cabello corto, camisa en su lugar, zapatos boleados, pantalón de vestir, porque nunca usaba pantalón de vestir. Ese día me compré uno, camisa de vestir. Yo creo que por eso cayó mi esposa así de volada. Llego. El copastor llega y me ve. ¿Tú qué haces aquí? No, de verdad así me dijo. Yo creo que no era salvo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué? Porque cuando iba a mi casa a visitar a mi mamá, yo lo corría a maldiciones de la casa. Ya vino este tal por cual, órale, lárguese o lo corro. Y mi mamá, ay, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cuál vergüenza? Estos deberían de tenerla. Espero que cuando vaya a su casa no me corra. Él me conocía. Al pastor yo lo llegué a correr a maldiciones de la casa. Me ve. ¿Tú qué haces aquí? Y no me aguanté y empecé a llorar. Es que ayer Dios me salvó, me cambió la vida. Y el pastor, aunque usted no lo crea, yo no puedo creer. Y yo no sé por qué es copastor. Y desde ese día mi vida fue cambiada. No más agresiones, no más insultos, no más maldiciones, no más malas palabras, no más agresiones. Amé a mi Padre como nunca amé a nadie, porque Dios llenó los vacíos de mi corazón. Cuando los vacíos son llenos, la presencia de Dios, y nos damos cuenta que Jesús es suficiente para nuestra vida. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad y a los presos. Ahí le va, iglesia, escúcheme. Yo me he dado cuenta que el pecado, la causa del pecado, son los abismos que hay en nuestro corazón. La causa del pecado de las personas no es porque sean malos, es porque hay tantos abismos en el corazón que buscamos llenarlos con drogas, con alcohol, los hombres con mujeres, las mujeres con hombres, que buscan buscarlo o lo buscan trabajando en riquezas. Buscamos la satisfacción en tantas cosas, y cuando las logramos nos damos cuenta que seguimos siendo las mismas personas insatisfechas, porque lo único que puede llenar nuestros abismos es Dios, Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso Jeremías capítulo 30 verso 17 dice esto. Escuche: yo haré venir sanidad para ti y curaré
tus heridas, dice. Pero mire por qué. Mire lo que sigue. Ponga atención a la palabrita que sigue. Porque desechada te llamaron diciendo. La sanidad, las heridas eran físicas. Eran físicas. Esto de lo que hablo era físico. Hey, le estoy hablando, era físico. No, mire lo que dice. Te pasó eso porque te llamaron desechada. Y eso provocó un abismo en tu vida. La que nadie le importaba, la desechada, la que nadie quería. Y eso provocó en tu corazón un dolor, una angustia, un hueco, un abismo. Que dice Dios, yo necesito sanarlo. Necesito que entiendas que vales mucho. Necesito que entiendas que eres importante. Necesito sanar ese hueco del corazón que no te ha dejado ser feliz. Necesito que entiendas que eres importante, porque esa vida nunca te va a satisfacer. Esas heridas del corazón no te van a llevar a nada. Bueno, si las personas entendieran que Jesús es suficiente, los cristianos no buscarían que les leyeran las cartas. Si los cristianos entendieran que Jesús es suficiente, no andarían con media iglesia. Ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Ay, pastor, ¿es malo que oren por mí? No, claro que no. Claro que no es malo que oren por ti, pero no 20,000 veces por la misma cosa. Es como una persona: ay, pastor, libéreme, libéreme, porque en la primera no quedé bien. ¿Qué acaso el Calvario no tiene la suficiente fuerza para la primera liberarte? Estaba en la Ciudad de México mi esposo y yo, en un cara a cara. Última conferencia del mediodía, terminamos, y yo vi que de pronto se llevaron a una mujer a un cuarto. De pronto llegan los hermanos: pastor, por favor, hay una endemoniada allá. Se le metió Chucky, pastor, allá. Vaya, ayúdenos porque no podemos con ella, pastor. Ahí vamos mi esposa y yo. Entramos al cuarto, a la habitación donde la tenía. 4 o 5 mujeres arriba de ella. Y la mujer... Entro y le digo: déjenla. Pastor, lo va a golpear. Déjenla. Pastor, lo va a golpear. Aquí traigo a mi esposa. Chiquita pero picosa. Pastor, lo va a golpear. Déjenla. La soltaron, la mujer. En el nombre de Jesús, se libre. Nos dimos la media vuelta, mi esposo y yo nos fuimos a comer. De rato: ay, pastor, ya quedó libre. El nombre de Jesús es suficiente una sola vez para ser libre. El nombre de Jesús tiene poder. El Calvario es suficiente una sola vez. Escuche. Y no, pastor, pues ahora una ultra mega unción. Échele 1 litro de aceite, dele de bibliazos, pastor. No. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es suficiente. No diluya el evangelio. Quizás soy un pastor muy ignorante. Quizás no tengo la fama de otros, pero sí tengo el temor de Dios. De querer tomar el lugar de Jesús,
lugar que no me corresponde, lugar que solo a Él le corresponde, lugar donde solo Él debe de ser entronado, alabado y glorificado. Entre menos buscado sea yo y más buscado sea Dios, estoy logrando el objetivo en la iglesia. Mientras más dependencia haya de Dios de ustedes que de mí, estoy logrando el objetivo en la iglesia, porque sin Él nada podemos hacer. Escuche Juan 1:16, ya para terminar. Porque de su plenitud tomamos, no dígalo, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y Colosenses lo dice de esta manera: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas. Mi amado hermano, déjeme decirle algo porque quiero terminar. Dice Colosenses: y por medio de Él reconciliar consigo todas. Cuando Jesús viene a tu vida, Él hace un acto de reconciliación, primero con Dios, pero después con todas las personas que te rodean, porque los vacíos empiezan a ser llenados. La falta de perdón y el perdón salen de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él empieza a reconciliar. Él empieza a llenar los vacíos que hay en nuestro corazón, de tal manera que no me importa si aquel me ofendió, yo tengo la capacidad de perdonar, no importando que yo sea el afectado. ¿Alguien me está comprendiendo? Porque Jesús empieza a llenarlo todo en nuestra vida, de tal manera que podemos decir que Jesús es suficiente. Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en y vuestro gozo sea. Y me encanta lo que dice Salmo. Tengo que terminar porque el sermón todavía me tardaría otro ratito, pero quiero terminar con este pasaje, Salmo 27:10, y aquí termino. Me encanta este pasaje. El salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¿Sabe qué dijo el salmista? Señor, si por alguna razón tengo la ausencia de padre, tengo la ausencia de madre, tú vas a ser el mejor padre que yo voy a tener. Pero nada de eso va a provocar una herida, un vacío en mi vida. El salmista dice que Él es defensor de viudas y protector de huérfanos. ¿Por qué? Cuando Jesús es todo y viene. Sí, no, hermana, no se equivoque. Yo no le estoy diciendo que no necesita un esposo. Le estoy diciendo que ya no hay un dolor por el que se fue. Sí, jóvenes, hermanos, yo le estoy diciendo que cuando el salmista decía: aunque mi padre y mi madre, yo te estoy diciendo que aunque no conociste a tu padre o a tu madre, te abandonaron quizás cuando estabas pequeño, te quisieron abortar, vienes de un hogar de adopción, yo quiero decirte esto: cuando tú conociste a Jesús, dejó de dolerte ese rechazo, porque ahora Jesús lo llena todo en tu vida. Y cuando Jesús lo llena todo, todos nuestros temores, ansiedades, son llenos por su presencia. Él nos hace las personas más plenas de esta tierra, porque lo que nosotros necesitemos, Él lo suple en nuestro corazón. Sí, todo lo que usted haya necesitado, cuando usted conoce a Jesús, Él se convierte
en el proveedor de su vida, el proveedor de amor, el proveedor de satisfacción, el proveedor de ayuda, el proveedor de aquel que nos da una palabra que nos ayuda, que nos levanta, que nos sostiene. Él provee las emociones que a mi corazón le faltan. Él provee todo para mi vida, de tal manera que las ausencias o lo que me faltó ya no provocan dolor en mi vida, porque ahora en Cristo yo soy pleno en todas las áreas de la vida. Jesús es suficiente para su vida y es suficiente para su corazón. Póngase de pie, por favor.